Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un capítulo más de Salud Incluyente. Y el día de hoy tengo aquí conmigo a Milagros Odiño, que bueno, o sea, yo estoy súper feliz de tenerla conmigo otra vez. Em, ya nos habías acompañado en otro episodio de Salud Incluyente y yo fui muy feliz. La ciencia también, y estoy más feliz todavía de que estés aquí con nosotros nuevamente. Entonces, Gracias. bienvenida, bienvenida, Milagros, de verdad que admiro muchísimo tu trabajo. Y hoy precisamente vamos a hablar un poquito más acerca de lo que haces como nutricionista. Entonces, bueno, para los que no te conocen, cuéntanos un poquito quién eres, dónde vives, a qué te dedicas. Bien. Bueno, yo soy Milagros Budiño, soy nutricionista. Me dedico a muchas cosas, pero si tengo que definirlo en una palabra es ser nutricionista y ser yo en cada espacio que me toca transitar o vivir. Y en cada uno de ellos siento que se va representando una partecita de mí, como bueno, la búsqueda de cada espacio que transito en lo laboral es como no dejar nada fuera de lo que yo soy. Y creo que fue eso lo que me llevó a trabajar hoy de esta manera y el tipo de abordaje o forma que tengo de acompañar a las personas que vienen a mis consultas. Eh, Justo el otro día tenía la oportunidad de hablarlo con unos compañeros de trabajo que decían, bueno, qué es lo que encuentran las personas cuando te vienen a buscar, y entre todos llegamos a la conclusión que me vienen a buscar a mí, no hay tanta explicación en relación a eso, y un modelo a seguir, y eso por ahí me hizo acordar también a cómo fueron mis inicios como nutricionista, o qué me llevó a mí a ser nutricionista. Y lo que trato, yo dentro de las cosas en las que trabajo, doy clases en la universidad pública de acá, que hay una materia que es psicología general, donde se ven todas las teorías psicológicas, y otra materia que se llama cuerpo y alimentación, donde trabajamos más los trastornos de conducta alimentaria, la historia del cuerpo, de la alimentación, vemos toda la mirada más social en relación a todo esto. Y después tengo una tienda de alimentos donde lo que yo hago es ofrecer alimentos donde yo estudio mucho el proceso productivo, los ingredientes que tienen, para quiénes están pensados, trato de acompañar a esta mirada de la alimentación desde el vínculo con los alimentos que tengo para ofrecer, entendiendo que no son para todos, sino que hay espacio para lo que cada uno necesite y que cada uno necesita transitar y encontrar ahí lo que viene a buscar, y para eso acompaño y ayudo desde ese lugar. Y cuando yo doy clases en la universidad, que también doy clases en un diplomado, vinculado a trastornos alimentarios y alimentación vegana y vegetariana. Y bueno, después siempre estoy pensando como en nuevos proyectos, charlas, talleres, siempre estoy construyendo, pero lo que más me gusta es trabajar en equipo y con otros, porque siento que todo el tiempo aprendo de los otros. No, no sé si podría hacerlo sola, es como que sola no me encuentro. Y siempre estoy como en esto, de cosas nuevas, de ver cosas que yo antes no podía ver, y creo que con los otros eso se encuentra más rápido. Y cuando doy clases en la universidad siempre me quedo pensando en esto de que, y trato de transmitirlo, de que como profesionales o como estudiantes no vayamos buscando un modelo a seguir o exclusivamente un paradigma a seguir o una teoría a seguir, sino entender que todo eso está a disposición para que con todo eso que yo voy recibiendo, ver en qué me interpela a mí y cómo voy modificándome yo como profesional y encontrándome. Otro espacio que también hago en mis tareas es el mentoreo de profesionales de la salud, entonces hago algo muy parecido a lo que hago con las personas que consultan, que es acompañar a los profesionales de salud a que encuentren su propia forma de ser profesionales y que esa forma sea cómoda para ellos, que sea saludable para ellos, entendiendo también esto de que las personas que vienen a buscarlos van a buscar la mejor versión de ellos y lo que ellos tengan para ofrecer, y en eso hay espacios para todos. Entonces, todo esto me hizo pensar en mi búsqueda, y yo en ningún momento vi a alguien que quise seguir o dije, bueno, a partir de esto que pasa yo quiero estudiar nutrición, sino que siempre lo que me llevó a estudiar nutrición era la ayuda para los otros. Como decir, bueno, yo siempre me encontraba en ayudar a otros, en cualquier espacio en el que estaba, en escuchar. Yo recuerdo que cuando era chica tenía mis amigas y era, bueno, ¿y qué te pasa? ¿Y qué sentís? O sea, como siempre
muy orientada a qué era lo que estaba pasando adentro. Y creo que tanto eso como el funcionamiento del cuerpo en lo que tiene que ver con la biología y todo eso, a mí me voló la cabeza. Yo quería saber qué pasaba adentro del cuerpo, eh, y quería saber qué le pasaba a las personas o por qué hacían ciertas cosas o tratar de entender más al ser humano, y eso siempre fue algo que en mí, ante cualquier situación que había, era lo que más me llegaba o con lo que yo más me quedaba. Ahí fui transitando espacios, no sé, en ese momento estaba más en la religión, entonces eran las iglesias que estaban acá, acompañar en las ayudas que había disponibles en la iglesia. Y en un momento dudé entre estudiar medicina y nutrición, no tenía tan claro por qué lugar quería ir. Y por las dudas, como no tenía tanta claridad, me puse a estudiar el ingreso de medicina, acá, que acá el ingreso de medicina es un año. Entonces todo un año te preparas para rendir ese ingreso que es bastante pesado. Y como yo tenía en la escuela una formación contable, no entendía nada de salud, nunca había visto la salud, y tampoco sabía si cuando me pusiera a estudiarla me iba a gustar o no me iba a gustar. Así que bueno, ese año de ingreso de medicina me ayudó mucho a conectar con que sí me gustaba, me desesperaba todo esto del entendimiento del cuerpo, pero me expongo a ir, ellas hacían como unas especies de práctica, simplemente para que sepas qué era lo que íbamos a hacer, y te llevaban un día a una guardia de un hospital para transitar el espacio y ver qué era lo que pasaba. Cuando yo llego ahí, porque una de las cosas que también siempre quise hacer en mi vida es como mamá y tener una familia, es como, bueno, siento que no me alcanza la vida para todo lo que me hubiera, disfruto de todo, entonces como la forma que he encontrado para poder sostener todo lo que soy y disfrutarlo es como mantenerme, como muy consciente del momento. Es como si, bueno, si estoy con mis hijos o estoy en mi casa, estoy 100% metida ahí. Si voy a dar clases, me pongo 100% a dar clases. Si estoy con mis pacientes, conecto solo con el paciente y me olvido del mundo. Y eso me ha permitido como sostener todos los espacios al mismo tiempo. Que eso es algo por ahí me preguntan mucho, que cómo hago para hacer todo lo que hago. Y yo creo que el secreto es ese. Decir, bueno, primero que cada espacio que vivo lo vivo con mucha pasión y claridad de para qué lo voy a hacer y qué me devuelve a mí. Entonces yo me nutro de esos espacios, no es que me pierdo. Y el poder estar en el ahora. Entonces cuando voy a ese encuentro que hubo en el hospital, me encuentro con que era el cumpleaños de uno de los médicos de guardia y vienen sus hijos, le traen como la torta para que sople las velitas, feliz cumpleaños papá, y se fueron. Ya eso a mi hijo me hizo un montón de ruido, porque no me imaginaba siendo una mamá vivenciando su cumpleaños de esa manera con sus hijos o con su familia. Pues yo aparte disfruto de los cumpleaños, los festejo una semana entera, o sea, es algo que disfruto. Y después de que sucede esa situación, me quedo esperando que nos íbamos, digamos, ahí en la sala de espera, y una persona que estaba con un familiar enfermo dentro de la terapia entiende que yo era parte del equipo médico ahí, y me agarra y me dice, por favor, salvalo o hace algo o que no se muera, digamos, una cosa así, y se me larga a llorar. Yo abrazo a esa persona sin entender nada, no sabía ni quién era la persona que estaba adentro ni nada, y yo dije, llegué a mi casa, lloré un montón y dije, esto no es para mí. ¿Por qué sentí que eso no era para mí? Porque, a ver, es algo que igual pasa en la nutrición, pero en ese momento yo tampoco lo sabía, que es, yo me rompí entera con solamente esas palabras de esa persona y haber visto esa imagen de alguien que festejaba su cumple así. Yo no estoy preparada para que todo esto no me penetre y me rompa a mí por dentro, digamos, porque estuve como un par de semanas eh, mal por eso que había pasado. A partir de ahí fue como dije, "Ay, estudié todo este tiempo hasta acá el ingreso de medicina y no lo voy a hacer". Terminé haciéndolo de una manera que no era. Es como decir, bueno, lo fui haciendo sabiendo que no lo quería hacer, sabiendo que quería rendir mal y que esa sea la excusa para decir no, no sigo medicina y voy por otro lado. No porque alguien me lo pidiera, sino porque era muy difícil para mí aceptar que algo por lo que había dado todo no era y soltarlo, digamos, que fue algo que aprendí después con los años. Pero en nutrición, a partir de ahí dije, bueno, rendí mal el ingreso, no ingresé a medicina, ingresé a nutrición. Estuve sumamente preparada para ingresar a nutrición porque tenía toda la base del ingreso de medicina, que era lo que se da en primer año de nutrición. Así que el primer año me fue simple de poder hacer.
Pero en nutrición pasa lo mismo. Si uno no encuentra las herramientas, pasa en todo lo que uno trabaja con otras personas. Si uno no encuentra las herramientas para que eso no te penetre y no arrastrar con lo que le pasa a cada persona que estás atendiendo el resto de tu vida, te vas rompiendo y tampoco vas encontrando la forma de sostener lo que le está pasando al otro. Pero bueno, eso lo descubrí después en la práctica, porque esa también es otra cuestión. Uno estudia nutrición fascinado por el cuerpo y por los alimentos. Y yo decía, una amiguita que se mete acá dentro del cuerpo y todo lo que pasa dentro del cuerpo con eso que uno se mete, pero nadie te enseña a tener una persona enfrente al momento de hacer una consulta, un abordaje, al menos nosotros en la formación no lo recibimos. Y es como, ¿qué haces? Te ponen una persona acá, en algún punto a vos te dijeron que si venía alguien con diabetes, con hipertensión, este es el protocolo a seguir y lo que vos tenés que hacer, pero lo hacés y no funciona. Entonces, para mí fue todo un aprendizaje esto de concentrarme en lo que le pasa a la persona y poder hacer todo lo necesario para cerrar el espacio ahí. Y que cuando la persona vuelva a mi espacio, volver a conectar con eso, pero no traérmelo, porque yo era, no sé, persona que le buscaba trabajo al que no tenía trabajo, o sea, yo me involucraba en todo, cosas que no me correspondían, y fue todo un aprendizaje para mí darme cuenta que no podía salvar el mundo lo que estaba haciendo, sino que mi lugar era este, y que yo podía ayudar al que venía a buscar mi ayuda en esto que me estaba pidiendo y nada más, y que lo demás quedaba en manos de la persona y todo lo que se fuera dando después. Porque en eso también hay cosas que para mí tenían valor que quizás para el otro no. Qué sé yo, si yo entendía que había personas que no podían pagar mi espacio, decía, bueno, yo no puedo soltar a esta persona, entonces ofrecía espacios de becas, serían. Decía, bueno, yo los atendí igual sin cobrarles, ¿no? Pero si era una propuesta que venía de mí y no venía de la persona, o sea, la persona me decía, mira, Emily, me pasa esto, necesito este espacio, puede ser, o encontrar juntos de esa forma, la persona no valoraba lo que yo estaba dando o dejando para estar en ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, siento que el atender personas es un aprendizaje constante, que nadie nos preparó para eso, y desde ese lugar fue que yo propuse los mentoreos para profesionales de la salud para acompañar en esa parte del abordaje que no es algo que nosotros podemos tener desde la teoría. La teoría está disponible, uno la puede analizar y hay muchos espacios para transitarlos, pero es, ¿qué me pasa a mí con esto que estoy haciendo, no? ¿O para qué lo hago? ¿Para qué estoy ayudando a otros? Entonces a mí lo que me empezó a pasar era que cuando empecé a atender, yo me daba cuenta de que lo que yo hacía no funcionaba. Así, bueno, yo hacía lo que me dijeron que tenía que hacer, la persona volvía y no lo podía hacer. Y ahí es cuando empecé, pero bueno, creo que ha tenido que ver con mi forma, que es esto de, bueno, yo no me quedo con la incomodidad en ningún espacio y trato de revisarme hasta encontrar la respuesta a lo que me está pasando o a lo que pasa. Entonces, a partir de ahí yo fui revisando toda la práctica y haciendo cosas distintas hasta ir encontrando la comodidad en lo que pasaba y entender que todo lo que yo hacía funcionaba. Hoy siento que eso sucede, hoy siento que no hay ningún espacio que me toque transitar que no esté funcionando, que no esté avanzando. Es como ayer hablaba, ¿no?, con mi compañero Mauro y decía, son como puras flores, pero flores que representan el esfuerzo de todos estos años. Como si, bueno, recién hoy uno puede plantar esas flores en un florero y verlas y sentir que se refleja en cada persona el tránsito también de todo este tiempo, que no son cosas que se logran de un día para el otro. Y ahí yo me di cuenta que era una persona que hablaba demasiado. Bueno, siempre hablé demasiado, entonces hablaba y escuchaba poco. Entonces era muy difícil entender qué era lo que estaba pasando en este ida y vuelta si yo solamente le explicaba a la persona, pero no entendía qué estaba sintiendo él con lo que yo estaba diciendo. El día que dejé de hablar y escuchar, para mí fue un quiebre muy grande, porque primero que empecé a recibir formas diferentes que cada uno tenía de transitar eso mismo que a nosotros nos dijeron que teníamos que hacer, que estaban buenísimas y que a mí nunca se me habían ocurrido. No sé, por ahí venía una persona que me consultaba y me decía, mira, Mili, para esto que vos me propusiste, yo hice tal cuadro y lo organicé de tal forma. Eso va para todos, no solamente pero nunca se me había ocurrido. Entonces, bueno, empecé a ampliar y a aplicar cosas que fue como un ida y vuelta que venía también de lo que ellos iban proponiendo. Y sobre todo, que eso hizo que yo defienda también desde un lugar un poco del activismo las causas de las personas gordas y el tipo de abordaje que se tiene sobre las personas gordas, es que yo durante todos estos años
escuché sus historias y las traté de entender. Cuando yo me he encontrado, y que eso para mí me genera mucho enojo, en muchos espacios donde comparto con algunas compañeras, esto de, bueno, las personas gordas mienten, o dejo la profesión porque no se puede trabajar con gente que dice que hace una cosa y en realidad hace la otra. Entonces, en lugar de revisarse uno y ver qué es lo que uno está haciendo mal, se le echa la culpa generalmente a las personas gordas, que eso está como generalizado en toda la sociedad, no solamente en el ámbito de la nutrición, pero que son los nutricionistas, pasa un montonazo también. A partir de ese lugar, yo dije, bueno, si el 95% de las personas que vienen a este espacio, porque en ese momento quizás sí eran personas más gordas que venían, personas gordas que querían bajar de peso, pero hoy yo recibo, no recibo solamente personas gordas, sino personas que quieren conectar con la alimentación y con el cuerpo desde un lugar desde el placer, desde nutrirse, entender que la nutrición es otra cosa y que el alimento viene a potenciar lo que yo soy y que en realidad no es que lo que yo como me va a representar y si todos comemos lo mismo vamos a pasar a ser determinada persona, sino que es al revés. Todos somos distintos, cómo comemos representa lo que somos, entonces el identificarme con quién soy y el vínculo que yo tengo con los alimentos, lo encuentro y ahí eso empieza a reflejar la salud. Pero en ese momento yo entendía que si todos me decían algo, era por ahí, es eso es lo que está pasando. Entonces, traté de ir encontrándole respuesta en conjunto al abordaje, de ir haciéndolo juntos. Ahí es como donde empecé a resaltar mucho más que esto era un 50 y un 50, que mis propuestas venían desde mi experiencia y todo lo que yo sabía, pero que era necesario que ellos probaran y experimentaran lo que yo les estaba diciendo, y que si no funcionaba encontráramos juntos la forma de modificarlo, que no era lo mismo a lo que nosotros nos enseñaron, que era, a ver, el modelo de nutrición, viene la persona, la escucho una vez, que es la anamnesis que nosotros hacemos, con eso decido qué es lo que la persona tiene que hacer las 24 horas de su día de acá en adelante, le controlo si eso se refleja en el peso y si eso no se refleja, le digo que tiene que modificar para que eso suceda. ¿Y qué hacían las personas si no bajaban de peso? Pues se podían pesar solas, no necesitaban de nuestro espacio para pesarse, no venían. Y si no venían, no había forma de que uno encontrara el cómo resolver lo que no está saliendo. Entonces es como, bueno, voy a otro nutricionista, porque me da vergüenza volver al anterior y decirle que no pude bajar de peso o supuestamente no pude hacer lo que debería haber hecho. Que desde ahí es donde yo entiendo que los planes de alimentación no sirven, nadie los puede seguir. Si uno se pone a hablar con los nutricionistas, el 80% de los nutricionistas en su vida hizo una dieta o la transitó, entonces recomienda algo que en su vida transitó. Creo que eso es fundamental, experimentar las cosas antes de uno pedírselas a otro. O sea, yo no puedo transmitir algo que yo en mi vida lo viví, no sé lo que es. Y desde ahí, uno, a ver, como nutricionista, ¿qué hace? Escucha las ideas que tiene esa persona, lo que más le gusta, cuáles son sus hábitos, pero yo no voy a estar las 24 horas del día en la cabeza de esa persona para ver qué es lo que siente y lo que necesita en ese momento. Entonces, quizás a nivel nutricional no hay tanta diferencia entre comerme un omelette de brócoli, una tarta de brócoli, una pasta con brócoli. Es lo mismo. Pero para esa persona, o para vos, o para mí, representa algo distinto comer una o la otra. Entonces, mi forma de trabajo o abordaje en lo que tiene que ver con las consultas individuales es, primero, que la persona tenga un autoconocimiento muy grande de lo que es. También identificar si a lo largo de la historia no hay cosas que hoy trae y que está haciendo que no tienen que ver con él, sino que las trae por otras cuestiones, ya sean sociales, familiares, y poder romper con eso y soltarlo, porque si no, el espacio que eso está ocupando no da espacio a lo propio. Y a partir de ahí, con todo ese autoconocimiento que voy teniendo sobre mi cuerpo y lo entiendo y sé cómo funciono, todas las herramientas que tengo a disposición y la cantidad de alimentos que hay, que son enormes, y formas de consumirlo distintas, y formas de cocinarlo distintos, y horarios distintos, para potenciar eso que yo ya estoy viendo que en mí sucede. Entonces, yo no creo que los nutricionistas sean para toda la vida, porque hay personas que son dietantes toda su vida y van al nutricionista desde que nacieron hasta que se mueren, ni tampoco que lo que uno hace en el abordaje con la nutrición sea para un momento y eso sea suficiente, sino que uno tiene que encontrar esa forma que lo representa, y una vez que la experimenta y la vive, no hay nadie que pueda sacarte de ahí, porque uno va a venir y decir, Mili, pero va esto que es bueno. No, yo ya sé que para mí es bueno esto, que vengo comiendo todos los días y sé quién soy cuando lo hago.
Y desde ahí también no funcionan las dietas, porque si yo estoy haciendo algo solamente porque el otro lo pensó para mí, pero yo no estoy en la cabeza de lo que el otro pensó para entender para qué lo pensó, etcétera, yo no me puedo aferrar a eso porque no me identifica. Entonces en algún punto lo hago, cuando entiendo que no sé para qué, lo suelto. Y obviamente si yo no puedo sostener una forma que me represente todo lo que queda de mi vida, la salud se va a reflejar de esa manera. Va a ser un ida y vuelta constante en el que yo no me pueda encontrar. Entonces creo que el tipo de abordaje es el problema. El tipo de abordaje es lo que hace que cada vez haya personas que aumentan más de peso sin parar, pero que en el inicio de los tratamientos que fueron a buscar no tenían un problema de salud, sino que el abordaje empeora su salud. Y es lo que hace que la parte pública o social o los gobiernos de mi mirada pongan todo el foco en erradicar la obesidad, que cada vez hay más, cuando el problema está siendo otro. ¿Ah? Y no, el problema no están siendo esas personas, y ni hablar todo lo que pasa orientado al abordaje, que es la culpa es tuya. Yo te avisé. Si vos no estás pudiendo porque no tenés fuerza de voluntad, en lugar de tratar de entender qué es lo que está pasando, esto está, así está, ¿qué está pasando que está? ¿Ah? Porque las medidas son siempre muy similares y no se logra una solución a lo que está sucediendo. Para mí el ejemplo más grande es lo que pasa con el etiquetado frontal de alimentos, al menos acá en Argentina salió hace poco, pero es, si el Estado sabe que se están produciendo, usando modelos productivos que son dañinos para la población, ¿por qué no van a las industrias a evitar que eso suceda? ¿Por qué no revisan los procesos productivos? ¿Por qué no acompañan y ayudan a que sea de otra manera? En lugar de decirle a las personas, miren, todo lo que ustedes van a encontrar en el súper, no hay salud ahí. Porque no hay un alimento que esté en el supermercado que tenga buena calidad productiva, que sea de buena calidad nutricional, que no tenga una cantidad de químicos enorme. Entonces, todo lo que yo voy a encontrar en el supermercado, desde mi mirada, no sirve. Pero uno va ahí a un lugar lleno de etiquetas negras y te dicen, bueno, fíjate a ver entre estas etiquetas cuál tiene menos y cuál elegís, pero lo dejo en tus manos. Cuando también se está formando una población que desde que nace no se la educa en lo que es la nutrición, en lo que es el autoconocimiento del cuerpo, y que todas estas cuestiones de salud no aparecerían, estas enfermedades no aparecerían, si yo sé quién soy desde que nazco, cuál es mi contexto, y me acompañan de una forma preventiva, que eso nunca suceda y no va a suceder. Pero estamos llenos de un mercado que encuentra qué vendernos cuando estamos hasta acá en lo agudo, en cuestiones de salud, para resolver algo que viene desde mucho tiempo atrás y que se podría haber evitado. A mí hoy, como profesional, eso es lo que más difícil me está haciendo, porque el ver historias todo el tiempo que se podrían haber evitado a mí me genera un dolor enorme. Y me estuvo pasando esta semana que estuve llorando mucho, cosa que no me pasa hace mucho, y que tenía que ver con esto que te decía, de que cuando uno ve las flores y no sé, ve una familia que estás acompañando y que le estás evitando mucho dolor a una niña que no tiene nada para modificar, pero que si hubiera entrado en todo este sistema gordofóbico, sí lo hubiera hecho y sí hubiera tenido daño y hubiera estado cada vez peor su salud, a mí cuando eso sucede, se me vienen a la historia todos los que sí transitaron por caminos dolorosos en relación a eso. Y hoy está haciendo como unas emociones así, tipo en montaña rusa todo el tiempo, vinculado a eso, que ya trabajé en terapia de a poco para ir acomodando, pero creo que lo profesional se trata todo el tiempo de ir revisándonos y no olvidarnos de nosotros en todo esto, y no olvidarnos de que estamos trabajando con una persona. Todo el tiempo, en cualquier ámbito en el que estemos, aunque no sea la consulta individual, lo que hacemos interpela a las personas, no es un papel. Que eso hablaba también ayer con mi compañero en esto de que, bueno, quizás hay ciertos trabajos que uno puede decir, bueno, cuando termine con este papel, sigo con el otro y es un trámite que puede llegar a esperar o no, pero hay ciertas cuestiones que suceden en lo que nosotros hacemos que no pueden esperar tanto. Es como decir, eh, si alguien tiene una operación mañana y yo necesito revisar su suplementación y la tengo que atender hoy, no puedo hacerla esperar. Entonces también cómo ir encontrando ese equilibrio en lo que nosotros hacemos sin nosotros rompernos por tomar cosas todo el tiempo, para mí es como el mayor desafío en lo profesional. Y volviendo a lo inicial de, bueno, cómo yo pensé en ser nutricionista,
arrancó desde ahí y yo siento que si hubiera seguido un modelo, que eso es lo que trato de transmitir, me hubiera perdido, no me hubiera encontrado. De hecho, me pasó transitar ciertos espacios laborales donde yo no entendía qué era lo que estaba haciendo ahí, pero era el trabajo que todo el mundo hubiera querido tener. Y fue difícil para mí soltar eso que yo venía haciendo durante, no sé, los últimos 8 años, suponete, y decir, bueno, no, esto lo cierro acá, me olvido, y empiezo como a escuchar mi corazón y lo que siento que más me apasiona o me llama. Yo me empiezo a dar cuenta que esas cosas pasan cuando yo no quiero llegar a los espacios. Como decir, bueno, por ejemplo, yo tenía que presentar un informe final de una investigación que estaba haciendo y no podía. Cada vez que me sentaba no podía, no podía, no podía, no podía. Y nunca lo hice. Como si, bueno, transité el espacio y nunca lo cerré, digamos, lo dejé ahí inconcluso. Por eso creo que cuando algo hace ruido, cuando algo nos molesta, cuando algo genera incomodidad, hay que conectar con eso y tratar de revisarlo hasta encontrar la forma que sea cómoda para nosotros y una respuesta a lo que está pasando. Y me pasa mucho que los estudiantes con los que transito en la universidad me preguntan qué tienen que hacer para dedicarse al abordaje de trastornos alimentarios, que es lo que por ahí yo más hago. Y yo ni sabía que me iba a dedicar a los trastornos alimentarios cuando inicié. No hay forma de saber qué es lo que nos va a pasar en el camino, pero sí creo que uno tiene que tener la claridad de qué es lo que está haciendo en el momento y para qué lo está haciendo. Después el resto vendrá o no vendrá y uno irá encontrando ahí. Yo me quedo siempre con el árbol de la vida. Es como decir, bueno, se caen algunas ramitas, aparecen otras nuevas, hasta que eso empieza a sacar sus flores. Pero lo que a mí hizo que me dedicara a los trastornos de alimentación fue que yo al principio no me sentía cómoda con que alguien me venga a decir, Mili, vengo a bajar 2 kilos. Si no, ¿qué puedo hacer con eso? Nada. Es como, pero como en ese momento no encontraba la forma de poder transmitirlo y explicar por qué para mí eso representaba algo que no se podía hacer, el meterme en la profundidad de los trastornos alimentarios, que en realidad era como trabajar sobre el vínculo más profundo que una persona tiene con la alimentación y con el cuerpo, me llevó a encontrar un lugar más cómodo en todo esto. Desde ahí creo que volví a esto de, bueno, poder trabajar con todas las personas, no solamente las que tienen trastornos de alimentación, pero trabajar sobre el vínculo con el alimento, que ese vínculo sea sano, y con el vínculo con el cuerpo, y que ese vínculo sea sano y amoroso. Pero uno va encontrando la forma. Yo hoy me encuentro de esta manera, pero entiendo que no sé qué va a pasar de mí a los 70 años o quién voy a ser dentro de muchos años. Pero sí sé que no me puedo quedar en lugares que son incómodos, y que el soltar esos lugares que lo son va haciendo que encuentre los lugares que sí son cómodos para mí y que me doy cuenta que no quiero soltarlo. Es como decir, bueno, lo encontré. Yo esto no lo quiero soltar de Yo de ninguna aquí soy. manera. Es como, Sí, yo creo que es un proceso muy complejo para todos los profesionales de la salud, no solo que estén en este ámbito como no pesocentristas, sino para todos, ¿no? O sea, no nos enseñan a eso. En general, en la vida no nos enseñan a eso en ningún lugar, ¿no? Desde que estamos como muy chiquitos, y te preguntan, ¿qué quieres ser de grande? Y si alguien dice por ahí, yo me acuerdo, ahorita me hiciste recordar una anécdota. Estaba yo con una amiga mía, acaba de, pues su hijo estaba chiquito, tendría como unos 2 o 3 años, apenas estaba acabando de desarrollar como esta parte de la verbalización. Y de repente un día le preguntan, ay, ¿tú qué quieres ser de grande, mi amor? Y dice, quiero vender agua. ¿Qué? Sí, yo quiero vender agua, ¿no? ¿Por qué quieres vender agua, no? Y otras personas que estaban ahí en la sala de repente comienzan a decirle, no, ¿cómo crees? Tú tienes que ser abogado, doctor, o no sé, mínimo policía o bombero, o sea, tú no puedes querer eso, ¿no? Entonces, desde muy pequeños comenzamos a condicionar a los niños a que eso en donde se sienten cómodos no pueden serlo. Ujú. O sea, hay una forma correcta, hay un lugar correcto donde nos desarrollamos como profesionales. Ya después de que le pregunté al niño que por qué quería vender agua, dice, es que pasa un señor y dice, y todos los días grita, agua, el agua, dice, y yo quiero gritar como él, dice, porque en mi casa no me dejan gritar. Entonces,
o sea, viene de una necesidad de Ujú. expresión Sí, de la que historia que viene cada uno mucho. atraviesa y la necesidad que Exacto. cada uno tiene. Yo escuchándote decía, bueno, cortan con la intuición que cada uno tiene, así como Ujú. de entrada y queda ahí muerta. Entonces cuesta mucho como volver a despertarla. Y para mí, la alimentación es intuición. O sea, uno se tiene que dejar guiar por eso. Obviamente no es algo que uno lo pueda hacer de un día para el otro, sino que necesitamos limpiar un montón de cosas para llegar a escuchar eso y entender nuestro cuerpo y qué tenemos a disposición para responder a esa intuición, a esa necesidad concreta. Pero la forma que tenemos de alimentarnos representa 100% nuestra historia y todo lo que hemos pasado, así como el cuerpo lo representa, y querer luchar contra el cuerpo que tengo hoy es luchar contra todo lo que me representa en mi propia historia. Y nunca voy a conectar desde ahí con lo que sí necesito. Entonces, a mí lo que me sirve el vínculo con el alimento es a hacerle vivir a las personas experiencias muy concretas y chicas que les traen mensajes de cómo es su forma de funcionar y cómo tienen que vivenciar eso mismo en otros espacios. Entonces, si yo me alimento de esta forma, probablemente de esa forma vivo mi sexualidad porque tiene que ver mucho con la necesidad y con el límite. De esa forma vivo mis vínculos con otras personas. Todo lo que me pasa tiene que ver con eso, pero porque la alimentación me representa, el cuerpo me representa. Entonces, para mí trabajar sobre esto hace que sea un poco más simple ir llegando a otros trabajos, pero no puedo dejar nada afuera, no puedo olvidarme de nada. Mira, justo me hizo acordar a un espacio que venía transitando con una persona donde el no encontrar la forma de estudiar o de trabajar en grupo, la estaba desnutriendo de una manera impresionante. Es como veníamos trabajando muy bien y cada vez que sucedía algo en relación a eso, se desenergizaba un montón, era como volver a empezar. Entonces, para mí es fundamental que ella pueda trabajar sobre su forma de estudiar, para que no le represente tanto desgaste el llegar. Por ahí es muy difícil que los otros los vean, porque por ahí sus papás o los familiares ven que ella no necesita transitar un espacio, por ejemplo, de psicopedagogía, porque rinde bien, o sea, se saca todos 10. Entonces, ¿cuál es el problema? Y es muy difícil ver qué le está pasando a la persona para llegar a ese 10, y que eso pasa también en relación a lo profesional o a las historias de las personas. Nosotros vemos algo, pero no conocemos la historia de las personas, no sabemos qué pasa atrás de todo eso. Entonces, quizás para alguien ser un buen profesional para la mirada de los otros, ¿qué está haciendo con él mismo? ¿Sí? Y viceversa, podemos creer que alguien es mal profesional desde afuera y las vivencias que está teniendo son todo lo contrario. Bueno, es como para mí es ser muy empático, escuchar, tratando de entender al otro, entender que si el otro dice algo, por algo lo dice, lo siente, no va a decir algo que no sienta. Si alguien quiere trabajar vendiendo agua, es porque quiere trabajar vendiendo agua. A lo sumo es revisar qué está pasando, si necesita gritar porque no grite, quizás si grita en otros espacios necesita hacer un trabajo distinto y que no sea vender agua. Pero los trabajos, yo digo, si todos podrían llegar a trabajar de esa manera, en lo que sienten intuitivamente y con pasión, el mundo sería otro. Está lleno de personas trabajando de cosas que no los hacen sentir cómodos y que los hicieron por otras razones. A mí lo que me pasaba era que estudiar medicina tenía que ver con, bueno, no es lo mismo ser médico, nutricionista después de la especialidad, a ser licenciado en nutrición, que es lo que estudiamos nosotros, que una licenciatura no es ser un doctor. No, siempre. Yo Hoy creo que en, no va más allá, acá en México también, ¿no? O sea, em, hay muchísimas personas que se enfrentan con eso. Yo he escuchado muchas experiencias, ¿no? Enfermeros, enfermeras que de repente les preguntan, bueno, si ya estudiaste enfermería, ¿por qué no mejor estudiaste medicina? Digo, si ya ibas a estudiar, mínimo hubieras estudiado medicina. Entonces, o sea, no, espérate, es que no va por ahí el asunto. no me da lo mismo. No es lo mismo. La gente cree que sí, no me da lo mismo. Así como yo es lo que traslado todo el tiempo en la alimentación. No te da lo mismo comer esto que esto. No podemos Ujú. comer todos los días lo mismo. No somos todos los días la misma persona con las mismas emociones, los mismos sentimientos. Entonces, esto de empezar a también comer con emoción, entender cuáles son mis emociones y que yo no voy a comer de la misma manera si estoy enojada, triste, contenta, está bien, pero que el bloquear eso que yo necesito en ese momento hace que entre en una rueda en la que no puedo encontrarme nunca y no sé cómo salir de ese lugar. Exacto. Entonces, para mí también la práctica profesional desde la psicología, ¿no?
siempre ha estado conectada con mi historia personal. Me pasó exactamente lo mismo. Cuando salí de la universidad, crees saber, pero no sabes absolutamente nada, Sí, ¿no? Está ahí toda la teoría, y bueno, ni siquiera toda la teoría, solo una parte de la teoría, la parte que la universidad quería que tú supieras de la teoría. sí, Pero no tenemos esa capacidad de conectar con otro ser humano. Es más, yo me atrevería a pensar que la teoría en sí misma se convierte en una barrera para conectar con esos seres humanos, hasta que no logras acomodarlo a través de sí. la propia experiencia, ¿no? O sea, por lo menos en mi historia así fue. Primero la teoría se convirtió en una barrera, hasta que tuve que transitar mis propias experiencias, ¿no? Reconectar con mi propia intuición para poder acomodar esa misma teoría desde otro lugar para que se convirtiera en una herramienta en la conexión con el Sí, otro. es que eso creo que pasa también muy vinculado a la ciencia y a todo lo que tiene que ver con lo teórico, que es qué análisis hacemos de toda esa información. No nos podemos olvidar que solamente información. La otra vez me pasaba también de estar en contacto con personas que solamente se dedican, no sé, al estudio citológico o a un tejido simplemente del cuerpo y desde ese lugar se comunican recomendaciones a la población en general, es decir, bueno, tenés que ir por acá, tenés que ir por acá, solamente estudiando una parte interna de la mucosa, supónganse, del intestino. Entonces, de ese lugar es donde yo no me puedo olvidar que solamente un porcentaje muy chiquitito de todo lo que está pasando en el cuerpo, que nosotros como profesionales creo que esa es nuestra tarea, es tener en foco toda esa teoría y todo lo que está disponible, pero que cuando alguien se me sienta acá adelante, yo puedo entender que es lo primero que esta persona puede acomodar en el hoy de lo que está haciendo es esto, y eso de a poquito le irá llevando a encontrar quizás un final parecido en todos, pero que el camino a llegar es totalmente distinto, los tiempos son totalmente distintos, no hay un espacio que se vive igual al otro porque las personas que tenemos enfrente son distintas, no dar por sentado nada, esto de la escucha. Y yo creo que en la ciencia es como que las personas o los profesionales a veces se fanatizan por un solo paradigma o por una sola mirada o por un solo abordaje y lo dan todo ahí y se olvidan de lo demás. Como si, bueno, si yo me voy a concentrar en el azúcar, voy a encontrar azúcar hasta en el agua del mate. Si yo me voy a concentrar en la actividad física, y sí, puedo estar las 24 horas del día haciendo actividad física sin registrar las horas de sueño como si me vinculo con otros. Entonces, como que se pierden en eso y en la práctica no funciona. Como decir, bueno, ¿cuál es mi forma de eso que yo estoy leyendo poder aplicarlo a mi vida? Y creo que desde ahí es donde viene el acompañamiento del profesional. No veo muy sano que las personas se pasen leyendo sobre nutrición y actividad física si quieren resolver algo en relación a eso, porque es muy difícil sesgar toda esa información y saber qué hacer con todo eso. Y es confuso, pero si es alguien que solamente me escuche a mí y nada más que a mí, qué es lo que yo necesito y cómo acompañarme a lo que estoy buscando y cuál es mi objetivo y no perderme de ese objetivo, porque si no es como, bueno, empiezo a ir por las propuestas que van tirando, no sé, quizás en las redes o en otros espacios y me pierdo, como no encuentro mi lugar en todo eso. Pero bueno, creo que tiene que ver un poco con la comunicación, que en algunos sentidos está bueno esto de tener la información disponible, porque nosotros cualquier cosa que queramos buscar, no es que tenemos que ir a la biblioteca a ver si alguien escribió sobre eso, lo encontrás en todos lados, pero al mismo tiempo hace que las personas tengan acceso a información que no conocen y no saben cómo analizarla, y lo quieren aplicar a la vida. Y para mí de esa forma no funciona. Sí, es este tema de la información y ahora que vivimos como en una época de hiperinformación, ¿no? Yo también en algún momento llegué a pensar que, ay, si todas las personas, bueno, yo nací antes del internet. Entonces, Igual. eh, todavía me tocó ir a las bibliotecas a buscar el libro, a chutarte todo el libro, a hacer el resumen del libro, a presentar, ¿no? En la máquina de escribir, o sea, todavía me tocó utilizar máquinas de escribir. Yo nací antes de la era de las computadoras, ¿no?
Entonces, sí, en algún momento yo decía, es que ¿por qué si la gente tuviera acceso a esta información, el mundo sería feliz? Y se hizo realidad mi sueño, o sea, realmente vivimos en una época donde el acceso a la información es tan abierto que puedes encontrar prácticamente cualquier cosa en cualquier momento, desde cualquier lugar, ¿no? Digo, aún hay sus excepciones que no debemos pasar por alto, pero se está convirtiendo cada vez más en una generalidad. Y no solucionó ningún problema. O No. sea, no hay un resultado en materia de paz, ni Sí. individual ni socialmente, ¿no? Entonces, el tema no es la información, o sea, nuestro tema no es de información. Nuestro tema creo que es de conexión, reconexión con nosotros mismos, y ahí es donde, para mí, entra el trabajo del terapeuta de nutrición o de psicología o de medicina o de cualquiera de la salud, en el acompañamiento, vamos a hacer estas conexiones juntos, ¿no? O sea, vamos a platicarlo, vamos a observarlo, vamos a repetirlo cuantas veces sea necesario para que se formen esas conexiones dentro de la persona que se siente enfrente de nosotros. Sí. Las conexiones que él tenga que formar, porque también nosotros no podemos decir cuáles sí, cuáles no. Ni predecir qué es lo que va a pasar en cada espacio, Exacto, o sea, no lo puedes predecir, es ¿no? estar atenta para acompañar, para escuchar y Ujú. ayudar a que esa persona encuentre eso que está buscando y que sola no podría, necesita esa ayuda. Para mí es como nuestra función exponerla, así como, no sé, yo escuchaba propuestas de las propias personas que me consultaban y decía, voy a probar esto, nunca se me ocurrió, o nunca se me ocurrió comer esta combinación de esto con tal cosa, que son cosas que a mí me sorprenden de lo que uno va escuchando en estos espacios, y lo pruebo y veo qué experiencia tengo y Ujú. qué aprendo de eso y con qué me quedo y si encuentro una mejor forma de hacer algo que yo ya hacía antes. Creo que también es muy difícil de explicar. Obviamente la teoría habla del funcionamiento del cuerpo y de los seres humanos, pero desde afuera, digamos. Pero se trata de la experiencia propia y la experiencia es algo muy difícil de comunicar. Es como vivirlo, no se puede explicar, se vive. Ujú. Exactamente, la Entonces experiencia. es muy difícil también explicarlo para las otras personas cuando quizás la sociedad sigue poniendo más foco en el cuerpo o en la forma del cuerpo que en la persona. Entonces, no sé, quizás a alguien le preguntan, che, ¿qué estuviste haciendo para estar tan flaca? Y la persona no puede explicarlo, porque es nada, o sea, estoy siendo, digamos. Pero ¿qué pasa con las personas que no son flacas en el proceso? Nadie les creería lo que tienen para transmitir o la experiencia que vivieron porque no se refleja en la expectativa que los otros tenían sobre el espacio. Así es. Mira, yo espero que no sea la última vez, me va el tiempo volando cuando platico A mí contigo. igual, se me voló. Este, me encanta, la verdad es que aprendo muchísimo cada vez que compartimos algún espacio. No sé si tengas algo para finalizar, algo con lo que quieras cerrar el capítulo de hoy. No, algo que no dijimos y que para mí es muy importante es el tema de los mensajes que no están dichos, ¿no? Es como decir, bueno, ¿qué pasa con el espacio al que las personas llegan? Porque si yo, para mí como profesional, por ejemplo, no es importante el peso, que no lo es, porque entiendo que no hay ningún tipo de vínculo entre lo que comemos y la actividad física que hacemos con el cuerpo en sí, sino que es solo una pequeña parte de todo lo que pasa en el cuerpo y que sí nos han hecho entender que tenemos el control sobre eso y ahí es donde nos perdemos. Pero si yo no veo importante el peso o ni siquiera lo considero en el abordaje que estoy haciendo para que la persona consiga salud o el estilo de vida que necesita, pero llegan y lo primero que hago es pesarlos o medirlos, o quizás no tengo en cuenta la balanza, pero mido la cantidad de grasa corporal que tienen. Son cuestiones que están dichas. ¿Por qué voy a hacer algo que no es importante para mí, que le estoy tratando de transmitir a la otra persona que no es importante?
Entonces, a eso me refería también al principio con la incomodidad, es sacar todo lo que resulte incómodo del espacio, no solo de la palabra, para dar espacio a lo que sí, y ahí es cuando aparece en el abordaje o en el espacio de consulta algo mágico, digo yo, como decir, bueno, uno ni se acuerda de ciertas cuestiones que nos enseñaron, como por ejemplo la importancia de pesar a la persona para determinar si hace bien o no lo que lo va a llevar a la salud. Entonces, bueno, para mí es importante también los mensajes que hay y no están dichos. Sí, es el espacio de la consulta, bueno, yo digo todo es importante, ¿no? Solo hay que ir como poniendo muchísima atención. Pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias A por vos. acompañarme el día de hoy, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Siempre es un placer y un honor. eh, este espacio es tuyo, está abierto para cuando tú quieras. Si un día quieres tú platicar de algo, me puedes decir, ¿sabes qué? Gracias. Yo vamos a platicar de esto. Y Valoro los espacios de comunicación, así que lo agradezco mucho. cuando tú gustes. Y bueno, eh, recuérdanos dónde te puedo ver en redes sociales. Estoy como en Instagram como holo, con H, H-O-L-O, punto Nutri. Ok, de todos modos, yo en la cajita de descripción voy a dejar todos los datos para que puedan ir a tus redes sociales. Y pues no me queda más que agradecer a todos los que nos escucharon el día de hoy, a los que nos dejaron entrar en sus vidas y nos vemos en un siguiente capítulo de Salud Incluyente. Cuídense mucho. Gracias a Bye. todos.